Malatokmachka es una pequeña aldea en la región ucraniana de Zaporiyia, con apenas 8 kilómetros cuadrados, 3 millas cuadradas. Antes de la guerra albergaba a unas 3.000 personas. Es uno de los innumerables asentamientos ucranianos que han sido atacados por la maquinaria bélica del Kremlin. Sin embargo, a diferencia de muchas otras, Malatokmachka no ha sido tomada, a pesar de que los rusos lanzaron todo lo que tienen en este lugar desde hace más de 4 años. Este pequeño pueblo que casi nadie conoce en el mundo se ha convertido en el escenario de uno de los asedios más largos de la historia. También se ha transformado en el callejón sin salida más vergonzoso del frente ruso. ¿Cómo sucedió esto? Para comprenderlo, debemos analizar la historia completa de Malatokmachka y descubrir qué la convirtió en un lugar tan difícil de conquistar para las fuerzas del Kremlin. Ubicada en el distrito de Pologi, en el centro de Zaporiyia, esta ciudad no es ajena a la guerra y la tragedia. Fue fundada a finales del siglo XVIII, durante la época del Imperio Ruso, por un grupo de colonos provenientes de Kiev, Chernihiv y Poltava, en busca de un nuevo comienzo y una vida mejor. En los siglos siguientes, el pueblo fue testigo de los horrores de la Primera Guerra Mundial y de las sangrientas batallas de la Guerra de Independencia de Ucrania, cambiando de manos varias veces durante el proceso. Malatokmachka también sobrevivió al Holodomor, también conocido como la hambruna ucraniana, uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de Ucrania, en el que se estima que murieron entre 3,5 y 5 millones de ucranianos. 281 de ellos eran de este pueblo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la zona quedó bajo la ocupación de la Alemania nazi, antes de ser finalmente liberada por el Ejército Rojo, lo que llevó a la construcción de un monumento en honor a los soldados que salvaron el pueblo. Sin embargo, nada de eso pudo haber preparado a Malatokmachka para lo que vendría después. A pesar de todos esos desafíos, este pequeño pueblo logró sobrevivir e incluso prosperar hasta cierto punto. En comparación con otros pueblos ucranianos, Malatokmachka era bastante próspero, con su propia industria local, infraestructura y una de las penitenciarías más grandes de la región, lo que contribuía a generar empleo y oportunidades para sus habitantes. Pero cuando llegó 2022 y comenzó la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Malatokmachka pronto sufrió el mismo destino funesto que muchos otros asentamientos ucranianos en las regiones orientales del país. Fue tomado por los rusos en el asalto inicial, y aunque las tropas ucranianas lograron expulsarlos pocos meses después, la pesadilla del pueblo estaba lejos de haber terminado. En junio de 2022, apenas unos meses después del inicio de la guerra, la artillería rusa bombardeó la aldea. Numerosas estructuras que llevaban décadas en pie fueron arrasadas en un abrir y cerrar de ojos. El edificio del Consejo Municipal, por ejemplo, fue destruido por los bombardeos rusos y la penitenciaría sufrió graves daños pocas semanas después. La población del pueblo no tardó en desplomarse, pues los lugareños huyeron para salvar sus vidas. Pronto quedaron menos de 100 personas, en su mayoría ancianos o enfermos, que no podían evacuar o simplemente reacios a abandonar el hogar de toda su vida. Con las fuerzas rusas conquistando rápidamente terreno en la región de Zaporiyia, Malatokmachka se encontraba a tan solo 1,5 kilómetros del frente, por lo que pronto se convirtió en un objetivo prioritario para las tropas del Kremlin. Tomaron el control de otros asentamientos cercanos y durante un tiempo parecía inevitable que los días de Malatokmachka estuvieran contados. Pero en mayo de 2023, el pueblo era solo una sombra de lo que fue. Los informes mencionan que la plaza central de Malatokmachka estaba plagada de proyectiles rusos. Fragmentos de metralla cubrían las calles y la fachada de la escuela había quedado literalmente destruida. Los supervivientes tuvieron que arreglárselas sin gas, agua ni electricidad durante más de un año. Muchas de sus casas habían sido arrasadas por las municiones rusas y se vieron obligados a pasar gran parte del tiempo escondidos en sus sótanos, que se habían convertido prácticamente en refugios. A tan solo 15 kilómetros, 9 millas de distancia, los rusos tomaron la ciudad de Pologi y comenzaron a evacuar por la fuerza a los civiles y a enviar a los niños a los llamados campos de rehabilitación del Kremlin. Parecía que Malatokmachka correría la misma suerte, y es probable que los comandantes rusos vieran la aldea como un lugar de gran importancia estratégica, dado que se encontraba a solo 1,6 kilómetros, 1 milla, de Orekiv
y a unos 37 kilómetros, 23 millas, de Zaporilla. Tomar el control de este lugar permitiría a los rusos establecer una base desde la cual avanzar hacia objetivos más ambiciosos e importantes, ejerciendo una gran presión sobre la capital de la región. Pero en junio de 2023 todo cambió. Tras resistir la invasión inicial durante el primer año de combates y recibir un arsenal de nuevas y potentes armas de sus aliados occidentales, las fuerzas ucranianas lograron orquestar una enorme contraofensiva con el objetivo de hacer retroceder a los rusos y recuperar el territorio perdido. Esta contraofensiva fue especialmente importante en las regiones del sur, como Zaporilla, donde Ucrania buscaba alejar el frente de las grandes ciudades y retrasar el avance del Kremlin. El inicio no fue particularmente prometedor. De hecho, el primer ataque, llevado a cabo por la 47, Brigada de Asalto y la 33, Brigada Mecanizada de Ucrania, fue un auténtico desastre. Una de las columnas de tanques ucranianos fue atacada con misiles antitanque mientras intentaba atravesar un campo minado a las afueras de Malatochmachka. Según los informes, hasta 25 vehículos ucranianos resultaron dañados o destruidos en el ataque, incluyendo al menos 5 tanques alemanes Leopard 2. Esto generó gran preocupación en los medios de comunicación y entre los analistas militares, muchos de los cuales temían que la tan comentada contraofensiva ucraniana de verano fracasara antes incluso de comenzar. Afortunadamente se equivocaron. Ucrania se reagrupó, se reorganizó e incluso logró recuperar algunos de los vehículos dañados. Siguiendo una estrategia más cuidadosa y prudente, en los días y semanas siguientes, pronto comenzaron a cosechar algunos éxitos. El general de brigada Alexei Hromov informó que las fuerzas ucranianas habían ganado casi 3 kilómetros de terreno cerca de Malatochmachka desde el inicio de la ofensiva. Si bien no lograron hacer retroceder a los rusos tanto como deseaban, al menos consiguieron estabilizar el frente e impedir que la aldea cayera en manos del enemigo. A partir de ahí, comenzó un largo periodo de lucha de posiciones, durante el cual ambos bandos se atacaron y hostigaron mutuamente, pero sin lograr avances ni victorias significativas. Los rusos mantuvieron su empeño en capturar Malatochmachka e hicieron todo lo posible para lograr ese objetivo, utilizando tanques, vehículos de combate de infantería, escuadrones de asalto y drones a medida que la guerra progresaba y evolucionaba, pero nada fue suficiente. ¿Por qué? Los analistas militares señalan 2 razones principales que justifican la defensa ucraniana de Malatochmachka. En primer lugar, aunque a simple vista parezcan aldeas pequeñas y sencillas, muchas de ellas se han convertido en bastiones durante la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, a lo largo del frente se han dado casos similares de aldeas, algunas apenas visibles en el mapa, formadas por poco más que una carretera con unas pocas docenas de casas a cada lado, que han resultado extraordinariamente difíciles de capturar para Rusia. En otras palabras, Malatochmachka no es un caso aislado, sino parte de una tendencia. Ucrania ha encontrado la manera de hacer que estos lugares sean prácticamente impenetrables. Han colocado minas en los campos circundantes, lo que obliga a los rusos a seguir rutas obvias y predecibles hacia las aldeas. También han utilizado drones con eficacia, sobre todo en las últimas etapas de la guerra, para rastrear a las tropas enemigas y sus movimientos de blindados. Pueden anticiparse eficazmente a los ataques rusos y organizar sus defensas en consecuencia. Además, a pesar de la destrucción de gran parte del pueblo, este ha sido fortificado considerablemente. Las antiguas casas y cabañas se han convertido en búnkeres seguros y se han establecido puntos estratégicos en los callejones estrechos, lo que dificulta enormemente cualquier intento de asalto por parte de las fuerzas invasoras. La segunda gran ventaja de Malatochmachka reside en su geografía. El pueblo está casi completamente rodeado de terreno elevado, y si bien la guerra ha evolucionado mucho a lo largo de los siglos, una verdad permanece inalterable: quien controla la posición elevada tiene la ventaja. Porque, aunque los ejércitos han desarrollado armas y defensas increíbles, nunca han podido reescribir las leyes de la física. Desde una posición elevada, se tiene una visión panorámica, lo que facilita detectar a los enemigos que se aproximan y atacarlos antes de que estén demasiado cerca. Esto significa, en la práctica, que a los comandantes del Kremlin les resulta imposible planear un ataque sorpresa contra Malatochmachka. Los defensores ucranianos siempre estarán 2 pasos por delante, con artillería, drones y otras defensas listas para atacar ante el menor movimiento. Y así fue durante bastante tiempo, en la segunda mitad de 2023, a lo largo de 2024 e incluso en 2025.
Entonces la situación cambió una vez más y el destino del pueblo pendía de un hilo. Antes de profundizar en esto, hay más información, así que si este programa militar te resulta útil, no olvides suscribirte. Hacia la segunda mitad de 2025, tras meses de asaltos fallidos y avances lamentables en muchos frentes, los comandantes rusos decidieron que era hora de un cambio. Organizaron una nueva ofensiva a gran escala en zonas clave, centrándose especialmente en el sur de Ucrania y aún más en la región de Zaporilla. Las órdenes venían de arriba. Rusia necesitaba avanzar y necesitaba hacerlo rápidamente. Todo esto formaba parte de un esfuerzo concertado de la cúpula militar del país y de su presidente, Vladimir Putin, para dar la impresión de que Rusia estaba ganando la guerra y que su victoria total era inevitable. En teoría, esto le daría al Kremlin una posición mucho más fuerte en la mesa de negociaciones, no solo con Ucrania, sino también con Estados Unidos e incluso con la Unión Europea. Cuanto más territorio pudiera reclamar el país, más ventajas tendría. Por lo tanto, se reunieron escuadrones de asalto adicionales para avanzar. Los comandantes rusos esperaban que la magnitud de estos ataques resultara suficiente para romper las líneas defensivas de Ucrania y capturar los asentamientos clave que se les habían resistido durante tanto tiempo como Malatovmachka. Así, en octubre y noviembre, la zona fue objeto de un asalto cada vez más intenso. Un ataque mecanizado masivo tras otro impactó la aldea, que fue defendida valientemente por miembros de la 118. Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, perteneciente al 10º Cuerpo de Ejército. Uno de los oficiales de prensa de la brigada describió a los guardianes del pueblo como los cyborgs de Malatovmachka, en referencia a los icónicos militares ucranianos que defendieron heroicamente el aeropuerto de Donetsk entre mayo de 2014 y enero de 2015. A pesar de estar prácticamente rodeados y obligados a luchar en condiciones extremas, incluyendo temperaturas bajo cero y continuos bombardeos de artillería, estos valientes soldados sobrevivieron, ganándose el apodo de cyborgs y consolidando su lugar en la historia militar ucraniana. Si bien no son tan conocidos como los cyborgs originales, el increíble personal estacionado en Malatovmachka y sus alrededores ha demostrado el mismo espíritu y resistencia extraordinarios al repeler repetidos ataques rusos y mantener el control del pueblo. El 20 de octubre de 2025, por ejemplo, Rusia organizó uno de sus mayores ataques hasta la fecha. Se desplegó una enorme fuerza que incluía unidades del 71, Regimiento de Fusileros Motorizados del Kremlin, 2 compañías de fusileros motorizados adicionales y alrededor de 26 vehículos blindados, entre ellos tanques, vehículos de combate de infantería, vehículos Tiger y vehículos blindados de transporte de personal, APC. En teoría, una fuerza de ese tamaño y potencia debería ser capaz de arrasar una ciudad entera, por no hablar de una pequeña aldea, pero eso no fue lo que ocurrió. En cambio, el enorme ataque ruso resultó un fracaso estrepitoso. Los defensores ucranianos se atrincheraron e hicieron lo que mejor saben hacer: aprovechar al máximo las armas y defensas a su disposición para aniquilar a los atacantes. El día terminó con 30 soldados rusos muertos, otros heridos y aproximadamente 21 vehículos completamente destruidos. A pesar de todo esto, quizás por vergüenza o simplemente como táctica propagandística, los funcionarios rusos parecen afirmar que sus esfuerzos han sido exitosos. El 16 de noviembre de 2026, el Ministerio de Defensa del país anunció la captura total de Malatovmachka y el ministro de Defensa, Andrei Belyusov, declaró que la aldea estaba completamente liberada y que las fuerzas de Moscú estaban bien encaminadas para lograr sus objetivos a largo plazo. Ucrania, por supuesto, refutó cualquier insinuación de que Malatovmachka hubiera sido tomada, y días después, los funcionarios rusos parecieron retractarse discretamente de su declaración inicial, al comenzar nuevamente a informar sobre intensos combates alrededor de la aldea, lo cual no concuerda con la idea de su liberación total. Con el paso de las semanas y los meses se han producido más ataques, pero las fuerzas de defensa ucranianas los han frustrado en cada uno de ellos. Los medios rusos han afirmado repetidamente que la aldea está a punto de ser capturada, y la historia de Malatovmachka incluso se ha convertido en una especie de meme en los círculos militares. Los ucranianos en línea han recopilado vídeos de expertos militares rusos hablando de los éxitos en la zona, señalando con humor que el segundo ejército del mundo aún no ha logrado tomar una aldea de apenas unos cientos de habitantes.
Algunas universidades rusas incluso han llegado al extremo de amenazar con expulsar a los estudiantes que mencionen Malatokmachka de forma burlona o se atrevan a señalar los fracasos militares de su país. Pero no nos engañemos, se trata de un fracaso de proporciones verdaderamente históricas. A mediados de mayo de 2026, el medio United 24 señaló que el asedio ruso a esta pequeña aldea había durado oficialmente más de 1500 días. Esto la convierte en uno de los asedios más largos jamás registrados a un solo lugar. Más largo que el asedio de Cartago por los romanos, por ejemplo, que duró alrededor de 1100 días. Más largo que el gran asedio de Gibraltar, que duró aproximadamente 1320 días. Más largos que los asedios de Leningrado, Roma, Alejandría, Jerusalén y Constantinopla. La historia está plagada de ejemplos de ejércitos supuestamente poderosos que se enfrentaron a fortalezas aparentemente impenetrables, enviando a innumerables hombres a la muerte en un intento por conquistarlas. Sin embargo, la mayoría de esos ejemplos giran en torno a grandes ciudades con enormes murallas, grandes puertas y auténticos ejércitos de defensores. Muchos de estos sucesos tuvieron lugar hace siglos, antes de la era moderna de tanques, vehículos de combate de infantería, aviones de combate, drones y obuses, cuando los ejércitos tenían que arreglárselas con armas mucho más sencillas como espadas, lanzas, arcos y catapultas. Esto solo hace que los intentos de Rusia por tomar Malatokmachka resulten aún más humillantes. No es una gran ciudad, no es una capital fortificada, no alberga a decenas de miles de personas, ni cuenta con un ejército propio para defenderla. Es una aldea casi insignificante, un asentamiento arrasado por el fuego y lleno de cráteres, donde quedan muy pocos edificios en pie. No debería ser tan difícil de capturar, especialmente para un ejército como el ruso, que se ha forjado una temible reputación a lo largo de los años. Pero décadas antes de que comenzara la guerra, países de todo el mundo temían al ejército ruso. Temían sus aparentemente interminables reservas de tanques y vehículos de combate, su enorme número de soldados y su fuerza casi sin parangón. Observaban cómo los funcionarios del Kremlin alardeaban de las capacidades revolucionarias de sus misiles más modernos y avanzados, o exhibían sus tanques más nuevos en grandiosos desfiles militares. Creían que la imparable maquinaria de guerra rusa arrasaría con casi cualquier adversario que se interpusiera en su camino. Pero todo ese mito, toda esa aura, todo ese poder que el Kremlin estaba tan desesperado por proyectar, se está desmoronando en este preciso instante. Porque historias como esta demuestran que el ejército ruso no es ni de lejos tan fuerte como el mundo temía. Ni siquiera puede capturar una sola aldea. Han pasado más de 4 años intentándolo y han perdido aproximadamente 2000 soldados en el proceso, además de decenas de vehículos y potencialmente decenas o incluso cientos de millones de dólares en equipo militar y personal, todo en vano. La aldea sigue en manos de la 118, Primera Brigada Mecanizada de Ucrania. Todavía hoy se atrincheran, haciendo un uso inteligente y estratégico de drones, minas y otros recursos para superar y vencer repetidamente a sus oponentes. Mientras tanto, incluso los propagandistas rusos más intransigentes se han visto obligados a reconocer la vergonzosa incapacidad de su país para controlar la zona. Uno de ellos llegó a comparar Malatokmachka con Troya o Verdún, en alusión a los escenarios de algunas de las batallas más legendarias de la historia. Sin embargo, en realidad, lo único legendario de Malatokmachka es la excelente defensa que Ucrania le está brindando, incluso si finalmente cae, algo que parece improbable según la historia reciente. Este pequeño pueblo quedará para siempre grabado en los libros de historia como el lugar que destrozó para siempre el mito de la superioridad militar rusa. Y esto es solo una parte del colapso del Kremlin. Puedes obtener más información sobre los fracasos del país y cómo Ucrania los está aprovechando hábilmente en este video, que analiza cómo Ucrania orquestó uno de sus ataques de largo alcance más grandes y exitosos contra la infraestructura rusa en respuesta a un brutal ataque con misiles contra Kiev. También puedes ver este otro video para descubrir cómo Ucrania finalmente ha encontrado una respuesta excepcionalmente efectiva a los incesantes ataques con bombas planeadoras de Rusia. Para asegurarnos de que no se pierda más análisis perspicaces e informes de noticias de última hora gracias como siempre por vernos.